Bueno, hola, buenos días o buenas noches, no sé en qué parte del mundo estén. Estamos muy contentas, María José, Caro y yo, de inaugurar este espacio de conversaciones con Gabriela Gaby, que es periodista, escritora, gran lectora, que acaba de publicar este libro, Huaco Retrato, que nos tiene a Majo y a mí fascinadas, y por eso queríamos justamente empezar con ellas. Huaco Retrato es una historia que desmenuza el mito familiar de los Wiener, ¿no? Y que enciende la luz sobre diversos temas. El más importante es la colonización, que está súper vivo, basta leer con las noticias, ver las declaraciones de los políticos españoles bastante deplorables, ¿no? Para darnos cuenta que es una etapa que no hemos pasado todavía. El libro también explora el sexo como dominación y como liberación, ¿no? Me encanta a mí que Huaco Retrato está lleno de estas como contradicciones, ¿no? Y también aborda el tema del duelo, ¿no? Que parte de la muerte del padre de Gaby, pero para referirse a otras muertes, a otros duelos quizá más simbólicos, ¿no? Y todo lo hace, y esto a mí me ha encantado, desde una mirada muy propia, ¿no? Aborda temas muy complejos, muy serios, pero siempre con mucha ironía, con mucho humor. No es un libro llorón, es un libro divertido, es un reclamo, ¿no? Es como alzar la voz sobre unos temas que están muy mal todavía, y al mismo tiempo es una historia que puede leerse como una novela, que está muy bien escrita, que es muy divertida, que te engancha y que una vez que la coges no la puedes soltar. Entonces, Majo, empezamos. Tú si quieres arranca Sí, gracias con lo Maite. que Bueno, quieras. hola a todas, hola a todos. Yo estoy muy contenta también de inaugurar esta primera temporada, este espacio que hemos armado con Maite y también gracias a La Rebelde de todas maneras. Y estoy muy contenta porque hoy nos acompaña Gaby, que es una escritora que admiro mucho y que de verdad este libro que ha escrito es brutal. Y nada, para empezar, yo quería primero decir que hay muchos libros que se escriben sobre la búsqueda del padre, la búsqueda de la madre, de los antepasados, ¿no? Que suele pasar que desnudan a estos grandes protagonistas, pero la voz que narra y que cuestiona, sea el hijo o la hija, siempre lo hacen sobre todo en la mirada del otro, ¿no? Pero tú, Gaby, en este libro no tienes piedad contigo misma, ¿no? Y eso me parece a mí alucinante, ¿no? El inicio del libro además es genial, ¿no? Es Gabriela contemplando su propio reflejo en una exposición en el museo, ¿no? Entonces, desde ese momento sabemos que se va a iniciar una gran confrontación y una búsqueda, ¿no? Esta confrontación con el pasado y el presente íntimo, que tiene que ver con el tatarabuelo Charles Wiener, con su padre, con la propia Gaby, feminista, escritora poliamorosa, ¿no? Y esta búsqueda más grande que decía Maite, que tiene que ver con Perú y con España, con un Perú que aún funciona como sociedad de castas y una España que es hostil con los migrantes latinos, ¿no? Entonces yo la primera pregunta que tenía Gaby era, bueno, que es más fácil mirar con atención el lugar donde uno ha crecido, ¿no? Y darse cuenta de estos problemas estructurales. ¿Cuánto tiempo te tomó poder hacer este ejercicio con España? Porque es una voz extranjera, pero que conoce las dinámicas a la perfección y las estructurales, no solo las ideas de racismo y xenofobia que tenemos más generales, ¿no? Gracias, Majo, gracias, Maite, a ambas por este espacio y a la revoltosa, ¿no? La librería. La rebelde. Mira. Está Oye, bien. y gracias a la librería La Rebelde por este nuevo espacio tan necesario para conversar sobre nuestras escrituras y sobre las cosas que vamos produciendo nosotras. La verdad es que estoy muy feliz y enhorabuena a las dos por esto. Mira, Guaco Retrato es un libro que se ha ido cocinando como lentamente. Yo como hace 10 años que dije por primera vez que estaba escribiendo este libro, ¿no? Que no era verdad en realidad, o sea, lo estaba escribiendo imaginariamente. Cada vez que sacaba un libro me preguntaban qué estabas escribiendo y siempre decía este libro, ¿no?
este libro que tenía como referencia histórica, digamos, ¿no? El perfil, ¿no? El personaje de este antepasado, ¿no? Charles Wiener, ¿no? Que yo quería de alguna manera traer, ¿no? A mí, ¿no? A mi presente, a mi reflejo, como dice Majo, a mi identidad, ¿no? Fue ese momento, ¿no? En el que visité el museo, que supe que estaba ante un territorio, ¿no? Y yo empecé a escribir sobre todo, como saben, crónica, muy haciendo trabajos de campo, ¿no? Entonces, para mí lo físico, ¿no? Lo espacial, ¿no? Son cosas que son estímulos y que desatan escritura, ¿no? Así que esa primera visita a un museo de París, donde estaba toda la colección, ¿no? De este hombre que era un viajero del siglo XIX, que había sido enviado a hacer una expedición, y en esa época pues eran expediciones coloniales para reforzar los estados-nación europeos, ¿no? Eran realmente proyectos políticos, ¿no? De civilizadores, ¿no? Con esta coartada científica, pero que, lo que había ahí era pues una práctica, ¿no? Lo que nosotros conocemos como saqueo, ¿no? De patrimonio, que ahora se entiende de esta manera, ¿no? O también conocido como huaqueo, ¿no? Y encuentro que la figura del huaco podía guiarme en esto, ¿no? Y qué importante lo que dice Majo, porque el libro no se hubiera completado, ¿no? Si no hubiera venido una tercera parte de esto, ¿no? Y que es básicamente el hecho de que yo estuviera aquí en Madrid, ¿no? Y que me rodeara, ¿no? De un movimiento, pues, anticolonial, antirracista, ¿no? Bueno, acudiendo a las manifestaciones, a las fiestas, a las asambleas, ¿no? Y de alguna manera impregnarme un poco de pensamiento crítico en ese sentido, ¿no? Incluso intersectar mi propio feminismo con eso. Fueron visiones que fui incorporando con el tiempo, ¿no? Hasta incluso, ¿no? También ver que toda la dimensión, por ejemplo, personal e íntima en el libro, ¿no? Que tiene que ver, como dices, Maite, con el deseo, con la sexualidad también, con los afectos, ¿no? Se viera también afectada por todas estas experiencias, ¿no? Y ahí es que aparece el libro, ¿no? Cómo contar, ¿no? Las huellas de la colonialidad que subsisten, ¿no? En nuestro presente y en nuestra subjetividad y en nuestra manera de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y son muchos años que llevo aquí en España, ¿no? Ya, bueno, casi 18 años también, ¿no? Y es verdad que el hecho de estar siempre en esta especie de lugar, ¿no? De limbo o de liminal entre mis dos territorios, ¿no? Me hacen ser una persona que está constantemente haciendo un tráfico, ¿no? De ideas, de sensaciones, ¿no? Incluso mandando mis típicas cartas de un lado al otro, que son mis columnas que he escrito muchas veces, desde hace muchos años, quiero decir. Así que todo esto creo que converge en una escritura que habla del pasado, ¿no? Pero para entender el presente también, no un presente individual nada más, ¿no? No lo que cierne nada más a una Wiener o a algunos Wiener, sino creo que es algo que podemos compartir muchísimas familias de nuestro continente, ¿no? Gaby, a mí bueno, una de las cosas que me gustó mucho del libro fue la manera en cómo has narrado la historia, que es como un presente continuo, ¿no? La sensación que me quedó a mí, o la que tenía mientras que te leías, que yo te iba acompañando, ¿no? En toda esta exploración, en todo este descubrimiento, y desenterrando, ¿no? El mito, desenterrando la historia familiar, y lo que yo quería saber en un nivel, digamos, más personal, es si te había efectivamente ayudado a resolver asuntos pendientes tuyos, ¿no? La escritura, ¿no? Si fuiste creciendo, ¿no? Con la investigación y tal. Y, y también es una novela de activismo, ¿no? Es una novela de activismo que busca iluminar, ¿no? Un tema, y yo creo que también busca un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tienes ya en un nivel más colectivo? Uh -huh. Sí.
A ver, a ver, la primera parte, ¿cuál era? Perdona. Lo primero fue un comentario que me gustó mucho la manera en que está narrada, ¿no? Que hace sentir al lector que está en un presente continuo, acompañándote en estos descubrimientos. Y la pregunta es si efectivamente estos descubrimientos ocurrieron mientras que escribías el libro, ocurrieron antes, y si te ayudaron a resolver asuntos pendientes personales. Y luego también, la última parte de la pregunta es, siendo esta una novela activista también, ¿qué expectativas tienes, no? Uh-huh. Mira, yo creo que aunque a esta historia como que subyace, ¿no? Una especie de búsqueda de la identidad perdida o quizá mejor dicho, una recuperación de una memoria histórica familiar borrada, que también puede ser colectiva, ¿no? Siento que a diferencia de otros libros, ¿no? De otros libros míos que, digamos, que han tenido como camino, como camino una especie de obsesión, ¿no? Personal por desentrañar algunas cosas, ¿no? En relación pues al cuerpo, por ejemplo, a la propia mirada, ¿no? En fin, como que he sentido mucho más mediatizado otros libros en ese sentido de autodescubrimiento, ¿no? Que este, ¿no? Como que este sentido, que es un libro mucho más en el que he querido como hacer un artefacto, como que he querido componer, hacer una historia que de repente efectivamente toque varios palos, ¿no? No solamente una historia autorreferencial. Para mí era muy importante hacerlo y eso está conectado con la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Creo que sí que es un libro que tiene una vocación por intervenir en el mundo, digamos, ¿no? Quiero decir, es una escritura, yo creo que política, lo ha sido en otras ocasiones mi literatura, de la manera en que ha abordado, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? El tema del cuerpo ha sido también muchas veces una especie de intervención literaria política, ¿no? Pero quizá este libro de repente se mete con algunos otros temas, ¿no? Potentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del racismo es un tema que aquí cobra una importancia central, que es un tema que ha estado un poco rondando en algunos de mis otros libros, ¿no? Y aquí creo que he decidido abordarlo plenamente, ¿no? Y eso evidentemente hace que haya una descarga ideológica mayor, ¿no? Que de pronto se pueda como pues percibir, ¿no? Como un libro de denuncia, tal vez, ¿no? O de literatura social, si quieres, no sé yo qué nombre ponerle, ¿no? Pero sí creo que es un libro que tiene una voluntad de estar en el mundo, ¿no? De ensimismarse, ¿no? Y de alguna manera eso lo hace, ¿no? Un libro no solo sobre mí. Entonces, este libro quizá que está más lejos de mí o de solo de mí, ¿no? Piensa que el último libro que publiqué se llamaba Dicen de mí, de Sí. hecho que era un libro completamente autorreferencial, y sí y no también, ¿no? O sea, yo deseaba también que se hiciera una lectura que en algunos casos funcionó, que sí fue leído así, ¿no? Pero también con más capas, ¿no? Desde este deseo o proyecto mío que tengo de una autonarración, ¿no? Que sea abarcadora, ¿no? Que permita que otras personas también sientan algún grado de identificación o de retrato, ¿no? En el mismo, que sean capaces también de verse en el huaco o en el reflejo del huaco en este libro, ¿no? O en la vitrina, ¿no? Que rodea al huaco, ¿no? O, en fin, en las paredes del museo, ¿no? Yo quería tirar un poco o poner un poco un espejo delante de mí, pero también un espejo delante de ti, ¿no? Y de los que pudieran leerlo. Y ahí es bien interesante también, Gaby, cuando hablas del mestizaje y cómo el mestizaje se utiliza como una herramienta para estar a salvo, ¿no?
se utiliza según la conveniencia, ¿no? Entonces es una novela que abraza la contradicción. Ya lo que comentábamos con Maite, que nos pareció genial, es que tú tienes en ciertas partes del libro, colocas sentencias, ¿no? Sentencias sobre ti misma que resuenan de una manera tremenda, ¿no? Y sobre todo porque son cuchillazos, o sea, completos, ¿no? Y nos preguntábamos también por el título del libro, ¿no? Porque ya ese título es una toma de posición, ¿no? Como ya nos estás comentando, que es la intención del libro también, ¿no? Entonces, pensando que es una novela que se comercializa por todos lados, ¿cómo se tituló de esta forma? Mira, por un lado te quería comentar esto del mestizaje, porque, bueno, acaba de ser el 12 de octubre y además ha estado en muchas bocas este tema. Es una de las cosas, uno de los hilos, ¿no? Del libro, ¿no? Yo me cojo de uno de los conceptos que manejaba la feminista boliviana María Galindo, el de la bastardía, ¿no? Para hacer una especie de contranarrativa, ¿no? de la idea del mestizaje, ¿no? Que es algo que lo hemos visto ahora como si fuera un gran sentido común en estos días, ¿no? El mestizaje siempre ha tenido esta aura, ¿no? De conciliación, ¿no? De pacificación, ¿no? Y de perdón y de reconciliación, ¿no? Las que pensamos en realidad, ¿no? que es imposible una reconciliación, ¿no? Si no hay primero, ¿no? Un perdón, una reparación, ¿no? Y mucho menos en esta coyuntura en que lo que se está haciendo es reivindicando más bien lo imperial y lo colonial y lo violento. De hecho, han dicho que no van a pedir ningún perdón, ¿no? Y las declaraciones de Ayuso y todo es muy agresivo, muy violento. Completamente, ¿no? Entonces, mira, no hay tal mestizaje pacificador y feliz, ¿no? Con lo cual hay muchas que nos reivindicamos más bien como dice Galindo, ¿no? Como la memoria activa del conflicto, ¿no? Para eso nos sirve llamarnos bastardas, ¿no? El libro mismo también habla, ¿no? De una identidad que partida, ¿no? De una identidad rota, ¿no? De una identidad violentada o que se origina en la violencia o en el abandono, ¿no? Duda, ¿no? Y pone en duda todo, la afiliación, el linaje, todo lo que te da de alguna manera esa identidad que viene de afuera, ¿no? Y este cuestionamiento yo creo que va más allá, ¿no? Somos conflicto, efectivamente, ¿no? No somos otra cosa, ¿no? Y a mí me interesaba que el huaco, además, ¿no? Majo, estos huacos saqueados, digamos, me permitían hacer esta analogía con esas identidades, ¿no? De orígenes tan gaseosos, tan poco claros, ¿no? Como sabes, ¿no? Estos huacos saqueados, muchos, ¿no? No se refirieron, no tuvieron contexto, se sacaron de su contexto, ¿no? Y muchos fueron a parar luego, ya en el siglo XX, a los almacenes, en los sótanos perdidos de los museos europeos, ¿no? Porque no tenían filiación, ¿no? Entonces hay como una identificación con estos huacos robados, con estos huacos de repente extraídos, ¿no? De estas maneras, ¿no? De alguna manera, muchas nos sentimos así, ¿no? Que somos como huecos robados, ¿no? Que no saben exactamente de dónde salieron y por qué de repente tienen estos apellidos extraños, ¿no? Es importante que les estemos dando vueltas todo el rato, ¿no? A estas nociones impuestas, ¿no? Ya lo estamos viendo claramente, ¿no? El colonialismo no se acabó, ¿no? Claramente el mestizaje no fue un proceso pacífico, ¿no? Claramente el conflicto está abierto y la herida también, ¿no? Para mí fue muy importante que la editorial aceptara mi propuesta de título, ¿no? En un tema además tan importante como el que intentaba tratar, ¿no? Y que era el de las huellas de la colonización, ¿no? Su subsistencia, ¿no? Precisamente, ¿no? El derecho a nombrarnos, ¿no? El derecho a nombrarnos con nuestras palabras, ¿no? Aunque nos digan que son raras o que nos puedan decir que son incomprensibles, ¿no?
hay ahí una reafirmación, ¿no? Una reafirmación cultural e identitaria que creo que es necesaria en estos tiempos, ¿no? Y en eso tuvimos mucha sintonía con Carmen y con Karma y Johan, que son maravillosos. Obviamente en un primer momento hubo dudas, ¿no? Porque no es nada comercial, no se va a entender. Yo misma, claro, dudaba porque aquí en España o en otros países, ¿no? Era una cosa casi ininteligible, ¿no? Incluso he oído difícil de pronunciar, ¿no? Que siempre hay que explicar, ¿no? Pero hubo un momento en que, y eso que hice consultas con amigas escritoras que respeto y admiro mucho, ¿no? Y la verdad es que me daban la razón de que este libro tenía que llamarse así. Y en un momento dije, no, es que no hay otro nombre para este libro, no hay otro nombre para este libro, ¿no? Aunque tenga que explicar 1000 veces que es un huaco, de dónde viene, ¿no? Es como el típico libro este que tiene un nombre raro, ¿no? Claro. Y que al final, bueno, pues, y si algún día se recuerda será por su nombre raro, por lo menos, o si no, pues nada, ¿no? Como me dijo una amiga librera, deme el libro de Gabriela, ¿no? Ya está. Es que es un título tan, en apariencia, descriptivo, pero que contiene al mismo tiempo tantos niveles simbólicos, ¿no? Está contenida ahí la Toda la historia, entonces propuesta, es ¿no? bacán. Sí. Sí, toda la propuesta. Yo tenía una última pregunta, Gaby, y es sobre María Rodríguez, ¿no? Justamente hablando de la bastardía, bueno, de la raza, de las mujeres, de lo que queda oculto. Yo sé que tienes, porque en el libro lo haces explícito además, una intención como de hacerle justicia, de darle un lugar, ¿no? Que fue difícil de encontrar, ¿no? Porque había muy poco sobre ella, ¿no? Y yo tenía la curiosidad si te habías quedado satisfecha con el lugar que le habías podido encontrar, que había podido ocupar María en el libro. Sí, eso es una cosa que ya alguna gente me ha señalado, ¿no? Que de repente, bueno, hago esta crítica, ¿no? Acerca del patriarca omnipresente, ¿no? En los relatos, ¿no? Pero realmente no puedo contar la historia de María, ¿no? Es un drama porque no quedan pues No hay, registros, ¿no? ¿no? La verdad es que con este libro, ¿no? Quería hacer otra cosa, ¿no? Y ahí también viene un poco lo de hablar un poco de la escritura misma, ¿no? Yo no opté por hacer un libro como he hecho otras veces o crónicas o historias, ¿no? Por la investigación, ¿no? Más que se puede extender en el tiempo para buscar todas las fuentes posibles, ¿no? Quiero decir que no fue el tema histórico lo que estuvo, digamos, guiando, ¿no? Con más fuerza este carro, ¿no? De hecho, directamente creo que una de las decisiones narrativas en el libro es llenar los agujeros con otras cosas, ¿no? Se habla mucho del tema de la excavación, ¿no? Es una metáfora viva ahí, evidentemente, ¿no? Respecto a la memoria, ¿no? A la memoria que está oculta, a la memoria que está cubierta, ¿no? Por siglos de arena, ¿no? En fin. Y la narradora está todo el tiempo, ¿no? Confrontándose por el hecho, ¿no? De no encontrar todas esas piezas, ¿no? Pero de intentar llenarlas con lo que tiene a la mano, y con lo que puede, ¿no? Y como recursos hay otras cosas, ¿no? Creo que hay de repente la construcción, por ejemplo, de este puente, ¿no? Que no es tan evidente, pero que para mí es central en el libro, ¿no? De vertebral, diría yo, que es el hilo entre la madre y María, ¿no? Sí. Porque tu propia relación con tu madre también, ¿no? quien realmente es reparada en el libro, ¿no? Es la madre, ¿no? Y Yo creo que alguna gente lo ha podido leer así, ¿no? Como esta manera en que María sale de la tierra, ¿no? Sale de las arenas perdidas, ¿no? Y de repente se reencarna, digamos, ¿no? Y esto permite también que no
que no me haya centrado nada más en un personaje a quien quiero reivindicar, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que estamos hablando no de una, sino de mujeres que se van proyectando en el tiempo y se van reflejando, ¿no? Sí. Una detrás de otra, ¿no? Y una Sí. detrás de otra más abandonada, más traicionada, más perdida, ¿no? Y más sin relato, ¿no? De ahí que la madre, cuando se impone con su propio relato y su propia historia, creo que ahí zanja, ¿no? Y da una buena pala de arena ahí hacia afuera, ¿no? Para mostrarnos, ¿no? Para mostrarnos, porque es que me siento parte de eso, ¿no? Es como una reivindicación final, ¿no? De ella misma, de María, de la otra mujer de tu padre, ¿no? Es como, acá estamos. Exacto. No será quizás María, pero ahí aparecen las abuelas, aparecen las amantes, aparecen las esposas, las hijas, las hermanas, Sí. ¿no? Cuéntame, ¿y en estos espacios en algún momento los has rellenado o te has valido el recurso de la ficción? Sí, Sí. totalmente. Bueno, si te das cuenta, la historia de Charles, ¿no? Es una historia que puede encontrarse en la Wikipedia, ¿no? Hay biografías, digamos, es algo que yo me apropio, ¿no? Y hago una recreación llena no solo de especulaciones, sino probablemente de inventos, ¿no? O más bien que deja traslucir mucho cómo se puede ejercer la ficción en casos como este, ¿no? Precisamente hablo de todo lo que no se cuenta, ¿no? Me meto en su cabeza, me meto a pensar por él, me meto a sentir por él, ¿no? Interpretando como me da la gana sus emociones, sus sentimientos o sus miedos de por sí, ¿no? Nada de la historia personal mía, por ejemplo, ¿no? O sea, la protagonista, ¿no? Es una historia real. O sea, parece raro porque suelo escribir libros autobiográficos, ¿no? Pero está todo transformado, está todo transformado. Los personajes, de qué manera se vinculan, qué tipos de crisis tienen, ¿no? Cómo ocurre y esto se estructura en el tiempo, cómo está relacionado duelo, ¿no? Con el presente, con el presente amoroso, afectivo, sexual, o con la historia de Charles, ¿no? Todo eso está absolutamente recreado. Manipulado, recreado. He llenado todas las cosas, todos los agujeros estos, creo que con un poco de la imaginación, pero también un poco con la imaginación poética también, ¿no? Que siempre es algo que me interesa mucho como conector de realidades, ¿no? Genial. Gaby, ahora nos gustaría que leas un fragmento de la novela, el que tú quieras. Vale. Es que yo no sé, sugiéranme algo. Ay, quizás estas menciones a estos zoológicos humanos que... Ah, sí, el fragmento de Charles en los... No, es... Ay, no, pero está lleno de nombres en francés, lo voy a pronunciar. O si no, la parte del ataque de celos, ¿no? Ahí también eso podría ser. ¿Cuál? La parte del ataque de celos. Ahí no sé. Ah, el ataque de celos. Sí. A ver. Y la parte de María, esta a mí me encanta, esta parte. Página 57, ¿sí? En la familia no hay... Esa dice, cuando se sabe tan poco es porque nunca, ¿no? Creo que eso nos congeló. Página 59. Sí. Esa está perfecta. Yo la tengo subrayada y separada también con un post-it. Genial. Cuento apenas con este yacimiento, la placenta aún tibia en la memoria de lo único reseñable en la vida de esa mujer, haber sido un eslabón en la cadena del mestizaje. Cuando se sabe tan poco es porque nunca se ha querido saber, porque se ha mirado a otro lado con incomodidad, y no mirar es como borrar, invocar la tormenta de arena sobre la huaca sin ceremonia, una erosión progresiva, hasta que el periodo de latencia termina y nos vemos dispuestas al hallazgo,
Aprendemos que los huesos no se lavan con agua, que hay que soplar dulcemente sobre las grietas y laberintos óseos, contar los anillos de crecimiento de un árbol seccionado, lamer la gota brillante de resina roja de todos los ojos cerrados y muertos, verter algo radiactivo sobre la arcilla y ver aparecer en letras ardientes el tiempo como un baile de máscaras. Tenía todas las papeletas para ser olvidada. Le faltó al lado un hombre que no se fuera para tornarse sedimento. Y me lo invento, su última oportunidad se la llevó un barco. Sabemos todo de él, pero nada de ella. Él nos dejó un libro, ella la posibilidad de la imaginación. Maravilla. Bravo, maravilla. Sí, bueno, nos despedimos. Gracias, Gaby, gracias por escribir este libro maravilloso, espectacular, que María José y yo estamos tan seguras de que no solo va a ocupar su lugar de novedad en estos tiempos, ¿no? Los ciclos de la vida de los libros son así, sino que va a quedar, va a perdurar. Se habla de temas muy importantes, tú tienes una forma de abordarlos de una manera tan particular, tan inteligente, tan divertida. Cómprenlo, búsquenlo, busquen todos los libros de Gaby, Nueve Lunas, Sexografías, Dicen de mí, y léanla y compartan la emoción que nosotros también tenemos por su obra. Ay, gracias, chicas, me emocionan un montón, de verdad. Les mando unos besotes inmensos. Muchas gracias, Gaby. Listo, gracias. Cuídate. Besos. Chao, chao. Beso, chao.